Mi familia ha vivido en esta propiedad desde hace generaciones. Un terreno grande, alejado de la ciudad, con un bosque que lo rodea como un muro natural. Desde pequeño, me enseñaron que la tierra donde estamos no es común. Tiene reglas. 6 reglas que no se deben romper jamás. Porque romper una sola podría costarte la vida. No entendía por qué eran tan estrictos, hasta que cumplí 20 años y tuve que quedarme solo en la casa durante un fin de semana. Fue entonces cuando supe lo que realmente significaban esas reglas. La primera regla dice: nunca cruces el límite del bosque después del anochecer. Al principio parecía solo un capricho, un intento de mantener a los niños lejos de los árboles oscuros y los senderos difíciles. Pero esa noche, a eso de las 10, sentí la necesidad de caminar un poco. El bosque parecía llamarme. Ignoré la regla. Solo quería explorar un poco. Caminé más allá del límite marcado con viejas señales de madera. La oscuridad me envolvió rápidamente, y el silencio era tan profundo que podía oír mi propio corazón latir. Entonces sentí algo, una presencia que me seguía. Al mirar hacia atrás, vi una figura oscura entre los árboles, inmóvil, pero con los ojos brillando como brasas. Corrí sin mirar atrás hasta que alcancé la casa. Cerré la puerta con llave y me apoyé contra ella, temblando. Esa fue la primera vez que entendí el peligro real de esas reglas. Al día siguiente, conté lo ocurrido a mi abuelo. Él me miró serio y me recordó la segunda regla: nunca hables del bosque con extraños. Me dijo que nadie fuera de la familia debía saber lo que sucedía aquí, porque el bosque tiene oídos y la curiosidad atrae cosas que no podemos controlar. Durante el almuerzo, me advirtió que la familia había perdido a varios parientes por romper las reglas. Historias que antes me parecían cuentos, pero que ahora me parecían advertencias reales. Esa tarde, me quedé dentro de la casa, tratando de ignorar la sensación de ser observado. Pero no fue posible. A las 5 de la tarde, un fuerte golpe resonó en la ventana. Cuando miré, no había nadie, solo el reflejo de mi propio rostro. Recordé la tercera regla: nunca abras la puerta principal sin antes haber comprobado que nadie esté afuera. Pero ya era demasiado tarde. Abrí la puerta para salir a investigar y sentí una mano fría sujetar mi muñeca desde el exterior. Tiré, pero era como si algo invisible me resistiera. La mano desapareció. Corrí de regreso y cerré con doble seguro. Desde esa noche, la casa dejó de sentirse segura. Esa misma noche me encontré pensando en la cuarta regla: no dejes que nadie te dé de comer fuera de la propiedad. Al principio me pareció una exageración, pero esa misma noche comprobé que era cierto. Recibí la visita de un hombre extraño, un desconocido que decía conocer a mi abuelo y quería darme un regalo: una cesta con comida. Yo estaba cansado y hambriento, y pensé que no haría daño aceptar un poco de ayuda. Pero justo cuando tomé un bocado, sentí un frío intenso que me recorrió el cuerpo, y una voz profunda resonó en mi mente, advirtiéndome que debía soltar la comida. Con esfuerzo, escupí la comida y lo empujé fuera de la casa. Cuando miré hacia atrás, el hombre había desaparecido como si nunca hubiera estado ahí. Fue en ese momento cuando entendí que no solo el bosque era peligroso, sino también quienes intentaban entrar en nuestra vida. La quinta regla decía: nunca permitas que alguien se quede a pasar la noche sin permiso. Pensé que mi familia exageraba, pero no después de esa experiencia. Pasaron los días y traté de seguir todas las reglas al pie de la letra. Pero la sexta regla aún me parecía confusa: nunca ignores las señales del suelo. No sabía qué significaba, hasta que una madrugada escuché un ruido extraño afuera. Salí con cuidado y vi marcas recientes en la tierra, como pisadas profundas y arrastradas que no correspondían a ningún animal conocido. Me acerqué y sentí un escalofrío intenso, como si la tierra misma me advirtiera que no debía avanzar. Al día siguiente, mi abuelo me explicó que esas señales eran la forma en que la propiedad protegía a sus habitantes. El suelo cambiaba para avisar de presencias peligrosas o de aquellos que querían entrar sin permiso. Una vez, me contó, alguien ignoró esas señales y nunca volvió a salir. Con el paso de las semanas,
comencé a comprender que las 6 reglas no eran simples prohibiciones, sino pactos silenciosos entre mi familia y la tierra. Esa tierra oscura, ese bosque denso, eran más que un lugar. Eran guardianes invisibles, capaces de castigar severamente. Una noche, rompí una regla más. No pude evitarlo. Esa noche olvidé la regla más importante. Nunca salgas de la propiedad después de la medianoche. Había una tormenta fuerte y sentí que el viento me llamaba. Salí a caminar, desafiando el frío y el ruido de la lluvia. No me importó el peligro. Al principio todo estaba oscuro y silencioso, pero luego, en la penumbra, vi luces que no pertenecían a ninguna casa cercana. Eran pequeñas y oscilantes, como si flotaran en el aire. Me acerqué sin darme cuenta de que estaba cruzando la línea invisible que marcaba el límite de nuestra tierra. De pronto, el suelo empezó a temblar bajo mis pies. Las luces se acercaron y se convirtieron en figuras humanas, sin rostro, que susurraban palabras incomprensibles. Sentí que me querían arrastrar hacia el bosque. Corrí como nunca, con las figuras siguiéndome, sus voces aumentando en intensidad y desesperación. Llegué a la casa jadeando, con las manos y ropa empapadas. Cerré la puerta y me apoyé en ella, respirando agitado. Sabía que había cometido un error que podría costarme caro. Al despertar, vi una marca extraña en mi brazo, como una quemadura en forma de espiral. Supe entonces que la tierra me había marcado, que había cruzado un límite que no debía y que las reglas no eran negociables. Durante los días siguientes, la marca en mi brazo ardía sin cesar. No podía explicarlo. Había intentado ocultarla, pero se veía como una advertencia permanente. Mi familia no dijo nada. Solo me miraban con preocupación. Sabía que para ellos eso era una señal muy grave. La 7ª regla, que nunca había mencionado, era la que todos temían. Si rompes más de una regla en una misma noche, la propiedad reclamará su deuda. Yo había roto 2. Salir después de la medianoche y cruzar el límite del bosque. Eso significaba que el bosque estaba reclamando algo mío, algo que yo aún no entendía. Esa misma noche comenzaron los ruidos. Voces, susurros y crujidos que no tenían explicación. Sentí pasos invisibles siguiendo cada uno de mis movimientos dentro de la casa. Intenté dormir, pero no pude. A las 3 de la madrugada, escuché un golpe seco en la ventana de mi habitación. Me acerqué y vi, por primera vez, algo que me heló la sangre. Una sombra negra sin forma fija, flotando, con ojos rojos que me observaban fijamente. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Quise correr, pero mis pies parecían estar pegados al suelo. Solo pude quedarme ahí, paralizado, viendo cómo esa sombra se acercaba lentamente. Y entonces sentí una mano invisible tocar mi hombro. El frío toque en mi hombro se extendió por todo mi cuerpo como un escalofrío profundo que me paralizó. Intenté girar para enfrentar a esa sombra, pero mis músculos no respondían. Solo escuché una voz susurrante que parecía venir de la misma oscuridad. Una voz tenue, pero firme, que repetía una y otra vez: la deuda debe pagarse. Mi mente se llenó de imágenes rápidas y confusas. Caras familiares desvaneciéndose en la niebla. Secretos enterrados en la tierra que rodea la propiedad. Historias que nadie se atrevía a contar en voz alta. Comprendí que esa sombra era la encarnación de todos los temores guardados por mi familia. Una presencia que vigilaba el pacto antiguo que nos mantenía ligados a esa tierra. Intenté buscar fuerzas en mi fe, en las oraciones que había aprendido, pero la presencia parecía alimentarse de mi miedo y desesperación, como si disfrutara de mi sufrimiento. Sentí que mis pensamientos se volvían caóticos, atrapados en un laberinto oscuro sin salida. De repente, la sombra se desvaneció en un suspiro helado y mi cuerpo recuperó la movilidad. Caí al suelo, temblando y con lágrimas en los ojos. Sabía que había escapado de algo terrible, pero también comprendí que esto solo era el comienzo. A la mañana siguiente, mi abuelo llegó con un libro antiguo, encuadernado en cuero gastado por el tiempo. Me lo entregó en silencio y susurró: esto te ayudará a entender. El libro contenía antiguos rituales, leyendas y la historia de nuestra familia. Hablaba de un pacto hecho hace generaciones con fuerzas oscuras para proteger la propiedad, pero que exigía lealtad y sacrificios. La última página estaba escrita con tinta roja y decía:
El precio de esta tierra es la lealtad y el respeto. Quien rompa el pacto será reclamado sin piedad. Supe que tenía poco tiempo para enmendar mis errores, porque el bosque ya había puesto su marca sobre mí. Esa noche me preparé para lo inevitable. Cerré todas las ventanas, aseguré puertas, encendí velas en cada habitación y me senté en el centro de la sala con el libro abierto frente a mí. Leí las instrucciones para un ritual de protección, algo que mi abuelo había marcado con un círculo rojo. Mientras recitaba las palabras en voz baja, sentí como la atmósfera de la casa cambiaba. El aire se volvió pesado y un viento frío recorrió cada rincón. Las velas parpadearon. Seguí leyendo, con la voz más firme, hasta que un fuerte golpe sacudió la puerta principal. El suelo tembló y las paredes parecían susurrar. Recordé las 6 reglas y cómo había roto varias. Esta era la consecuencia. La sombra avanzó hacia mí lentamente, y aunque el miedo me paralizaba, continué con el ritual. En el momento en que pronuncié la última palabra, un silencio absoluto cayó sobre la casa. La sombra desapareció. Me desplomé exhausto, sabiendo que había sobrevivido esta vez, pero también entendiendo que la propiedad y sus reglas seguirían presentes. No era solo una casa, era un pacto, un juramento. Y mi familia y yo éramos sus guardianes, para siempre. Si has llegado hasta aquí, gracias. Eso ya dice mucho. Si este video te gustó o te hizo reflexionar, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte lo que viene. Y si de verdad quieres apoyar este contenido, compártelo en todas tus redes y mándaselo a ese amigo o familiar que sabes que lo necesita y le puede gustar estas historias. Nos vemos en el próximo video.